Saludos, buenas noches. Vamos a iniciar nuestra sesión. Confírmenme que me están escuchando. Sí, profesor, escucha. Ok, bueno. Entonces vamos a iniciar. Como mencionábamos, vamos a iniciar nuestras sesiones prácticas para que tengamos tiempo suficiente en la segunda parte del curso para poder hacer lo del análisis de resultados. Y para ello, pues necesitamos crear los resultados. Y entonces, en nuestras primeras sesiones van a corresponder justamente a eso, a poder crear nuestras tablas de datos. Ok, entonces vamos a iniciar. Necesitamos el día de hoy un voluntario que ya tenga instalado ANSYS en la versión de el Mechanical APDL. Un voluntario la semana próxima. Yo lo tengo, profe. Ok, bueno, entonces te vamos a pedir que compartas la pantalla. Recordemos, es el botón, el segundo botón en la parte inferior izquierda. Seleccionas el botón, va a aparecer una pantalla al centro, donde tiene varias opciones: compartir toda la pantalla, una ventana. Seleccionas, bueno, debe estar seleccionado compartir la pantalla completa y das compartir. Ok. ¿Tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Profe, se escucha? Sí, sí, sí. Ok, sí, soy Marcos. Y abrimos. Sí, Gutiérrez Lechuber. Ok. Y es el Mechanical APDL. Es ¿verdad? El 19.2 es el que tengo en la versión. Sí, 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 la versión que tengan. Ok. Entonces, en cada semana va a haber un compañero que va a estar a cargo de la proyección. Entonces, hoy le toca al compañero Marcos, la semana próxima será al siguiente compañero. Ok, bueno, entonces esta es nuestra ventana para nuestra versión del software que vamos a utilizar. Volvemos a hacer hincapié de que las gentes que distribuyen ANSYS dicen que esta es una versión de ANSYS para expertos y por eso la estamos utilizando. Ok, lo principal que tenemos así, a simple vista, en la parte superior tenemos diferentes menús, desde File hasta Ayuda, que vamos a estar utilizando algunos de ellos. Poco a poco nos vamos a familiarizar con estos menús porque al desarrollar este primer tutorial vamos a tener que ingresar a diferentes menús y poco a poco vamos a ir conociendo. Recordemos, se trata de hacer los ejercicios tratando de entender qué hace el software, qué nos está pidiendo y por qué. Ok, bueno, entonces, tu ventana de ANSYS, si la puedes recortar un poco, tomas el extremo derecho de la ventana y recórtalo que queda a lo alto. Dale la altura, dale más altura. Eso. Vamos a pedir que haga esto el compañero porque nosotros vamos a pedir los tutoriales. A ver, en Help, en el último menú, dentro de la cintillo superior, por ahí dice tutoriales. Abre tutoriales. Ok, bueno, esos son los tutoriales. Pero este tutorial, y es justamente la figurita esta que se está moviendo en colores, es el
primer tutorial que vamos a hacer. Ok, bueno, entonces ahí viene una introducción a los tutoriales. Si avanzas en el tutorial, primer capítulo, selecciona primer capítulo. No, iniciar aquí, está bien, iniciar aquí. Ok, el primer capítulo corresponde a que nos explican que arriba, la parte de arriba, se llama, hasta ya se me olvidó el nombre. Bueno, ahorita lo vemos. Bueno, y nos explica la zona gráfica, la zona donde están los menús, donde hay ciertos iconos, y nos va haciendo eso de preparar la pantalla, parte de lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, cómo seleccionar los job names, cómo seleccionar nombres para cada uno de los ejercicios que vayamos haciendo para evitar de que se tome el nombre por defecto y sobrescribamos en donde no debamos. Ok. Seleccionar un tutorial, la última opción que tenemos ahí, Choosing a Tutorial. Ok, bueno, entonces estos son los tutoriales que tiene esta versión. Tiene un tutorial, primero, el primer tutorial dice estructural. Estructural es problema de mecánica de sólidos. Después tiene un tutorial térmico, un electromagnético, un microelectrosistema, un sistema micro, un MEMS, un problema de contacto y análisis modal. Por aquí, en estos, hay algunos tutoriales que ya no aparecen, bueno, hay algunos ejercicios que ya no aparecen. De nuevo, el software empieza a crecer lo suficiente, así en amplia, de forma casi exponencial, y entonces hay muchas cosas que de pronto han sido sacadas y puestas en otras partes del mismo ANSYS. Por ejemplo, todo lo de fluidos, aquí no está el tutorial de fluidos. Por ahí en el aula virtual, hay una pestaña que dice complemento de notas. Ahí van a poder ustedes bajar este archivo en versión HTML, pero con una versión 12. Y en esa versión 12 que manejamos en las notas, no, en la parte de arriba, sube hasta donde están las pestañas. Ahí donde dice complemento de notas, ahí entra. Por ahí donde dice tutoriales ANSYS, ahí van a poder descargar el mismo tutorial, pero claro, ese tutorial en esa versión tiene algunos otros ejemplos. A ver, si avanza un poco, avanza, para que vean la diferencia. Avanza. Ok. Preparando, ok. Sí, ok, este es el capítulo 1. Ahí, ya te pasaste. Justo donde dice, un poco más, aquí. Ahí está seleccionar un tutorial. Entonces, por ejemplo, en esta versión, por ejemplo, está el térmico, el electromagnético, y está, por ejemplo, en lo que dice capítulo 5, CFD. Ahí está el de fluidos, que ya no está ahorita en la versión 19.2 que tiene el compañero, porque ese ya fue extraído a una parte del programa que se llama CFX. El de dinámica explícita, de contacto, y por ejemplo, este capítulo 10, el capítulo 10 que dice diseño probabilístico, ya no está en la versión que estamos ahorita visualizando. Ok. De estos, hay algunos tutoriales que tienen sus archivos. Hay archivos que simplemente se van a cargar y nos dan la geometría y podemos hacer la simulación correspondiente. Pero veremos cuáles son las diferencias y qué es lo que podemos avanzar si es de que pudiéramos hacer justo hasta medio semestre
3, 4 de estos tutoriales, sería bueno. Entonces, ustedes pueden tener esta versión, que es un poquito más amplia, con esa otra parte. Pero bueno, entonces esa parte ustedes la pueden descargar. Si regresas al tutorial, ok, entra al primer tutorial, al tutorial que dice estructural. Ok, entonces avanza un poco, entra a donde dice especificación del problema, que es la primera parte. Entonces, todo software lleva una estructuración diciendo, paso 1, hagamos esto, después hacemos esto otro. Hay una secuencia. Y en este caso, por ejemplo, nos dice las licencias que son aplicables, el Multiphysics, el Mechanical, el Structural, o alguna de las versiones educativas. Nivel de dificultad fácil. Dice tiempo requerido. Si alguien abre el tutorial y va siguiendo el tutorial, tiene de 60 a 90 minutos, porque es un tutorial fácil. Disciplina estructural. Estructural, volvemos a decir, es mecánica de sólidos. Tipo de análisis, estático lineal. Entonces, este modelo corresponde a ley de Hooke. El esfuerzo es directamente proporcional a la deformación. Entonces, es relativamente sencillo el modelo. Sencillo en el caso unidimensional. En el caso unidimensional, el esfuerzo es un escalar, la deformación es otro escalar y la proporcionalidad no es más que el módulo de elasticidad. Ok, por ahí dice tipo de elemento a usar y tiene seleccionado plano 183. Por ahí, en parte de ese proceso que se tiene que hacer, se tiene que discretizar el problema. Por ahí veremos en el momento que lo hagamos qué significa ese sentido de discretizar. Y entonces este plano 183 va a corresponder a una figura geométrica de 4 lados. En esta figura de geométrica de 4 lados tiene 4 vértices y va a tener 4 nodos intermedios. Tiene 8 nodos en total. Y es lo que se va a utilizar. La descripción del problema. Si avanzas, bueno, pues nos dicen que es una especie de L que tiene 2 barrenos. Y en la descripción nos dice que el barreno superior izquierdo está soldado, está restringido por soldadura. Entonces, ese barreno superior está, bueno, de acuerdo a esas formas de poder describir nuestros problemas, está perfectamente empotrado. Va a estar sin poderse desplazar. No hay desplazamiento posible en ese barreno. Y dice que en el barreno inferior hay una presión, es decir, en la parte inferior del barreno, en la medio círculo del barreno, en la parte inferior, hay una presión y esa presión por ahí, en las pequeñas letras que por ahí están describiendo la información de la geometría, dice que hay una presión, una carga de presión de 50 a 500 libras, que inicia en 50, termina hasta 500 en el punto más inferior del barreno y vuelve hasta 50. Entonces hay una presión que está ocurriendo ahí y dice que es aproximadamente 130, una fuerza concentrada de 130 libras. Claro, todas las unidades están en pulgadas. Ok, bueno, entonces esto es lo que se tiene que hacer. Avanza un poco. Por ahí nos dicen que el material es un acero con clasificación A36. Desconozco de qué norma sea esa nomenclatura, pero por ahí nos dan las constantes físicas del material. Dice que el módulo de Young es 30 por 10 a la 6 y Poisson 0.27, que es lo tradicional en el sentido de unidades inglesas, 30 por 10 a la 6 libras por pulgada cuadrada. Ok, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este cuerpo es tridimensional. Por ahí nos menciona que tiene un espesor de media pulgada, pero el problema se va a resolver como si fuera bidimensional. Existen 3 casos en los cuales se puede simplificar
un problema tridimensional a un problema bidimensional, donde esos resultados bidimensionales se pueden extrapolar al caso tridimensional y entonces darnos una idea de qué está pasando tridimensionalmente. Los nombres de estos casos se llaman el caso de esfuerzo plano, el otro caso se llama deformación plana y el otro caso es el caso axisimétrico. Son 3 casos posibles. Ok, entonces por aquí nos dice que se va a suponer, y ahí dice esfuerzo plano. Entonces así es como se va a resolver el problema, esfuerzo plano. Y entonces, en lo siguiente, donde dice construir geometría, lo primero que tenemos que tener en el software es definido cuál es la geometría del cuerpo. Claro, aquí hay un proceso así, muy, ¿cómo se puede decir? Muy primitivo, muy rudimentario, porque se van definiendo cada una de las figuras que van a formar la geometría completa por pequeñas secciones, se van pegando, se van reduciendo, se van extrayendo algunas áreas y vamos a recorrer todo este proceso. Entonces, a ver, avanza. Enseguida, una vez que tengamos la geometría, tenemos que definir los materiales. Yo sé que en muchos softwares ya no necesitamos darle el material, sino simplemente decir, pues es un acero y le damos la especificación del acero y automáticamente ya tiene librerías donde están los valores que le corresponden. En ese momento, todo lo de la geometría, las unidades para construir la geometría son unidades. Si hacemos un círculo de radio 1, es una unidad. No tiene ninguna dimensión, ¿eh? Nosotros aquí no estamos manejando dimensiones. Y cuando nosotros ingresemos en la descripción del material, cuando nosotros ingresemos ahí 30 por 10 a la 6 en el módulo de la elasticidad, le estamos asignando unidades al problema. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si yo creo una figura que tiene longitud 6 unidades, automáticamente esas 6 unidades se van a considerar como si fueran pulgadas. Entonces, nosotros somos responsables de las unidades y la geometría correspondiente, así como las unidades de nuestros elementos que definen el material. Ok, hasta ahí vamos a construir una figura que se llama el cuerpo continuo. Este cuerpo continuo corresponde a justamente esa conceptualización. Es un cuerpo que está lleno de puntos y ese cuerpo que está lleno de puntos, teniendo esa definición de que un punto no tiene nada, no tiene volumen, no tiene área, no tiene longitud, por lo tanto, para llenar un cuerpo se necesita un número infinito de puntos. ¿Qué se va a resolver en un problema de mecánica de sólidos? Normalmente se resuelven 3 variables: desplazamiento, deformación y esfuerzo. Pero necesitamos el desplazamiento, que es un campo vectorial. En términos generales tendría 3 componentes: desplazamiento horizontal, vertical y transversal. Se tiene que resolver deformación, y deformación es un elemento que en el caso tridimensional está representado por una matriz de 3×3, claro, es una matriz simétrica. Entonces necesitamos los 3 elementos en la diagonal y 3 elementos por arriba de la diagonal. Los que están por debajo simplemente son exactamente los mismos en la posición transpuesta, para que sea una matriz simétrica. Entonces ahí necesitamos 6 componentes de deformación. Y el esfuerzo, de nuevo, en el caso tridimensional, es una matriz de 3×3 simétrica. Y esta matriz de 3×3 simétrica tiene 3 esfuerzos normales y 3 esfuerzos cortantes, otros 6 componentes. Entonces, desplazamiento 3, deformación 6, esfuerzo 6, da un total de 15 valores que tenemos que calcular para cada punto del cuerpo. Pero como es un número infinito de puntos dentro del cuerpo,
no podemos calcular 15 valores para cada punto. Y entonces, lo que normalmente hacemos es relajamos el problema continuo a volverlo un problema discreto. Claro, explicaremos esos detalles de por qué lo volvemos discreto dentro de nuestro desarrollo de la mecánica computacional, y al discretizar lo que vamos a hacer es, del problema continuo que tiene un número infinito de puntos, voy a rescatar algunos puntos y con esos puntos vamos a reconstruir una geometría que se parece al cuerpo original. Y eso es lo que ustedes llaman el mallado. Entonces, el cuerpo mallado es un nuevo problema que aproxima al problema continuo. Dependiendo del número de puntos que seleccionemos, vamos a tener diferentes puntos. Ok, después de eso se pasa a la fase de resolución. Claro, en la fase de resolución representa construir matrices y vectores que nos dan el comportamiento mecánico de esta geometría. Claro, también veremos en la parte teórica cómo se llegan a esas expresiones. Claro, este modelo de mecánica de sólidos corresponde a la tercera unidad. Entonces, vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos. Veamos, paso 1. Entonces, el tutorial nos va a llevar de la mano. Paso 1, haga esto. Paso 2, haga esto. Entonces, estamos en el paso 1, en el numeral 1. Esta ventana trata de reducirla de tal manera de que queden las dos ventanas, tanto la del tutorial como la de ANSYS, para poder estar, llamémoslo así, ¿cómo se podríamos decir? Conmutando entre las dos ventanas. Ok, perfecto. Entra el paso 1. Ok. Entonces, la descripción es muy fácil. Por ejemplo, aquí en el subpaso 1 dice menú principal, mayor, preproceso mayor, modeling mayor, crear mayor, áreas mayor, rectángulo mayor, por dimensiones. Entonces, primero, el menú principal es lo que tenemos justo en esta parte. Entonces, tenemos que ir viendo cada uno de los submenús. Ya entramos a preproceso, buscamos modeling, dentro de modeling buscamos crear, dentro de crear vamos a áreas, dentro de áreas a rectángulo, y dentro del rectángulo por dimensiones. Ahora, avanza un poquito el tutorial. Avanza un poco el tutorial. Entonces, tenemos el ingreso de los valores. Lo que debemos de entender, por ejemplo, en el tutorial van a aparecer números en rojo sobre las ventanitas gráficas. Por ejemplo, ahí aparece un número 2 y ese número 2 corresponde justo a introducir, y ahí están los 4 valores que tenemos que introducir. Claro, introducir esos valores significa que estamos empezando a definir lo que se llaman key points. ¿Qué son los key points? Son puntos que nos sirven para construir la geometría. Entonces, la geometría, pues en términos generales, van a ser puntos, y hay un sentido constructivo. A partir de puntos se van a definir líneas, y a partir de líneas se van a definir áreas, y a partir de áreas se van a definir volúmenes. Es el sentido constructivo de geometría. Ok, dile, avanza aquí en el tutorial. Nos va a ir al paso 3 y nos dice, dile aplicar. Entonces, de las 4 opciones que tenemos en la ventanita, dile aplicar. Ok, y ya nos creó nuestro primer rectángulo. Ahora nos dice, vuelva a introducir nuevos valores. Ahora 4, 6, coordenadas en X, coordenadas en Y, menos 1, 3. Menos 1, menos 3. Paso 5, decir OK. Cuando le decimos aplicar, nos quedamos dentro de la misma instrucción. Cuando decimos OK,
nos salimos de la instrucción. Ok, ya tenemos dos rectángulos. Sigue avanzando. Por ejemplo, ahorita aquí nos dice cambiar los controles y el redibujo. Entonces, en la parte superior, que se llama el menú de utilidades, es la palabra que no me acordé hace rato, hay que buscar Plot Controls, numeración, numbering. Sí, entramos a numbering y nos dice encienda los números de las áreas. Entonces seleccionamos con un clic y le decimos OK. Dile OK. Entonces, automáticamente en la zona gráfica de ANSYS, por ahí ya aparecieron colores. Cada área diferente se van a poner en un color y justo al centro, justo en el centroide de cada área, vamos a tener pequeños números que nos dicen el área 1 y el área 2. Desafortunadamente, si nos acercamos, los números se mantienen así igual de pequeñitos. Bueno, cosas que suceden, no hace un escalamiento de esos números. Ok, entonces, ¿qué es lo que se tiene hasta el momento? Y vamos a revisar qué es lo que ha construido ANSYS para nosotros. Vamos a utilizar esas facilidades que nos da esta versión y vean en el menú de utilidades en la parte superior, busca el que dice listar. El tercer menú, listar. Y ahí hay muchas cosas que nos pide listar. Por ejemplo, lista key points, que es la tercera opción. Key points y ponle solo coordenadas. ¿Sí? Solo coordenadas. Entonces, nosotros le hemos dicho que construya 2 rectángulos. Para hacer esos rectángulos, ha construido hasta el momento 8 puntos. Por ahí tenemos el punto número 1, que está en la coordenada 0 en X, menos 1 en Y, 0 en Z. El key point 2 está en el 6 en X, menos 1 en Y, 0 en Z. Todo lo que es Z, porque el problema lo vamos a resolver bidimensionalmente, todo va a tener coordenada 0. Ok, bueno, entonces ahí están. ¿Qué es lo que ocurre? Para construir el primer rectángulo, tenemos los 4 primeros key points y que corresponden justo a las esquinas. Entonces, en las esquinas nosotros tenemos los 4 key points iniciales, el key point 5 al 8 van a corresponder a las 4 esquinas de la segunda área. Bueno, esos son key points. Esta numeración 1, 2, 3, 4, 5, automáticamente ANSYS va haciendo la numeración. Despide esta ventanita de key points. Vamos a ver otro listado. Ve de nuevo a listar. Y ahora pide líneas. Líneas, la siguiente opción. Directamente ponle OK. Los atributos. OK. Información de las líneas que en este momento ANSYS tiene para esta geometría. Son un total de 8. Y nos dice, la línea número 1 inicia en el punto número 1, va y termina en el punto número 2. La línea 2 inicia en el punto 2 y termina en el punto 3. Y así sucesivamente hasta llegar a la línea 4, que inicia en el punto 4 y termina en el punto 1. Con esas primeras 4 líneas, iniciamos en el punto 1 y terminamos hasta el punto 1. Esas 4 líneas definen justamente la frontera de la área 1, que es la área que está en azul. La línea 5, 6, 7 y 8, si revisamos, inicia en 5, va a 6, de 6 a 7, de 7 a 8, de 8 a 5. Entonces, cada una de estas líneas tiene un sentido y hace que la frontera sea una superficie, en este caso una línea cerrada. Esas son las líneas. Ciérralo. Entonces, esa es la información que ya va manejando internamente para crear esta geometría. Vamos de nuevo a listar. Y ahora selecciona áreas.
Entonces, ¿cuántas áreas tiene? Definidas hasta el momento ANSYS, tiene 2. La área 1 dice loop. ¿Cuántos curvas cerradas delimitan el área? Pues una. ¿Y cuáles son las líneas que participan en el área 1? La línea 1, la 2, la 3 y la 4. En el área 2 hay un loop, una frontera cerrada que está formada por las líneas 5, 6, 7 y 8. Entonces, por el momento, va construyendo de esta manera lo que nosotros podemos visualizar gráficamente. Entonces, internamente, cualquier operación que hagamos va a repercutir en los key points que va a estar manejándose para la geometría, en el número de líneas, en el número de áreas. Entonces, internamente trabaja de esta manera. Con puntos construye líneas, con líneas construye áreas. Ciérrala. Cierra la ventanita. Ok, en este momento, por ahí en el tutorial nos dice salve su trabajo. ¿Por qué necesitamos salvar el trabajo? Porque, bueno, pues desafortunadamente esta versión de ANSYS no tiene control Z. ¿Sí sabemos qué es control Z? Pues es el deshacer. En deshacer, si nosotros hacemos algo y no nos gusta, siempre nos podemos regresar normalmente en nuestros softwares. En esta versión no nos podemos quitar eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este momento hay un job name, hay un nombre para el archivo que estamos trabajando. Podemos, dile salvar como o salvar con el job name, pero el job name en este momento es el defecto. Ve a File, pide cambiar job name. Una de las cosas que ocurre, ahí está tu archivo, file.db. Entonces el nombre por defecto que maneja ANSYS es file. La extensión .db es una abreviación de database, base de datos. Entonces esa es la extensión por defecto de los archivos de ANSYS, .db. Entonces, cuando nosotros salvemos, aquí ponle algún nombre, el que tú quieras. Nunca se nos debe de olvidar la extensión .db. No es automática la extensión. Si nosotros no le ponemos extensión .db, ANSYS salva, pero después cuando tratemos de recuperar ese archivo, como no tiene extensión .db, ANSYS no lo ubica, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado con la extensión. Ok. Si nosotros cambiamos el job name y salvamos con ese job name, tenemos que acordarnos que cuando hagamos una segunda simulación, tenemos que cambiar el job name para que salve con otro nombre y no sobrescriba. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir si de pronto nos equivocamos, si de pronto hacemos algo incorrecto? Lo único que podemos hacer es regresar a la última versión salvada. Entonces, normalmente vamos avanzando, hacemos una operación, queda bien, salvamos. Para que en la siguiente operación, si nos ocurre algo con la geometría, como no hay control Z, pues nos tenemos que regresar a la última versión salvada. Entonces, siempre tengamos presente que hay que salvar. Ahora, ¿dónde salvamos? En File, así como ahorita lo hizo el compañero, en File, en el menú de File, ahí está, salvar con el job name o salvar como. Esa es la primera opción para salvar. Da un clic fuera de este menú. Por ahí hay una pequeña fila de iconos así muy pequeñitos. En el tercer icono de los iconos pequeños, por ahí hay un pequeño disco, bueno, lo que antes se llamaba un floppy. Entonces, ahí también, si damos clic, va a salvar. Es la otra opción para salvar. Y por aquí, donde dice Toolbar, hay botones.
unos botones grandes, rectangulares, que dice Save DB. Un poquito más abajo de donde está tu cursor, ahí ese también nos sirve para estar salvando. Entonces hay varias opciones para estar salvando así continuamente nuestro trabajo y que no nos vaya a ocurrir algo complicado después. Bueno, entonces avanza en tu tutorial. Ok, entonces salvamos. Ok, el plano de trabajo. Normalmente, bueno, apenas es perceptible, pero en el área en azul, justo en el punto medio, en la frontera izquierda, por allá hay marcados así tenuemente un sistema coordenado de coordenadas cartesianas. X es horizontal, Y es vertical y Z sería perpendicular. Sí, también tienen a veces ese detalle de que no hace el zoom así con todas las instrucciones. Ok, pero bueno, parte de eso de que no tenga control Z y que tenga esos detalles, porque en el sentido de la interfaz amigable con el usuario, se ha trabajado más en el aspecto de Workbench y CFD, bueno, el de fluidos y algunas otras cosas que por ahí tiene. Ok, entonces vamos a crear un plano de trabajo. Entonces, esas coordenadas X, Y, Z es un sistema de coordenadas, llamémoslo así, absolutas. Pero nosotros podemos crear un plano de trabajo en cualquier parte de la geometría. Hacemos y trabajamos con ese plano auxiliar, lo que llama el plano de trabajo. Entonces ahí nos dice que, por ejemplo, tenemos en Plot Controls este pequeño menú. Este menú nos sirve para controlar pues las vistas. En botones, por ahí tenemos Top, que es la vista superior, Front, la frontal, la izquierda, la derecha, la frontal. Por ahí, en la última columna de los 9 iconos, bueno, de los 9 botones que tenemos, tiene ISO, oblicuo y plano de trabajo. Entonces, si ponen ISO, nos da la vista isométrica o la vista oblicua. Entonces, para ver en el sentido tridimensional, claro, la vista que siempre ahorita nos ha mostrado es la vista frontal. Con las flechas podemos desplazar a la derecha, a la izquierda. Hay un botón pequeñito, un punto, y un botón con un punto grande, un círculo grande. Ese es para hacer acercamientos y alejamientos. Dale, sí, dale, prueba, ensaya. Ese es el alejamiento, este es el acercamiento. Por ejemplo, en los siguientes botones que están por ahí, están marcados como X más, X menos, Y menos y Z menos. Estas son rotaciones. Entonces son rotaciones con respecto a X, rotaciones con respecto a Y o Z. Entonces podemos girar y mover el... Claro, volvemos a decir que son cosas así, posiblemente muy primitivas, pero funcionan. Es decir, todos los botones son funcionales. Ahora, este menú que se obtuvo de la parte superior donde dice Plot Controls, cada uno de esos acciones son justamente después de la ventana gráfica donde se está creando la geometría, hay una serie de iconos que tenemos a la derecha de la ventana gráfica donde está dibujándose. Esos iconos son exactamente todas las instrucciones que tenemos en este menú. Para tener un acceso directo, pues ahí tenemos la lupa con más, la lupa con menos. Por ejemplo, queremos recuperar la geometría. De pronto hicimos algo y ahora el usuario está viendo hacia una parte distinta del sistema de coordenadas donde no está nuestra geometría. ¿Cómo recuperamos nuestra geometría?
por ahí hay una lupa que tiene un pequeño cubo al centro, un poco arriba, ahí. Dale clic en esa. Entonces, independientemente de dónde está nuestra geometría, con ese icono de la lupa y el pequeño cubo, recuperamos y nos pone toda nuestra geometría dentro de la ventana gráfica. Y poco a poco iremos viendo la utilidad del ambiente gráfico. Claro, sí, a veces puede ser para muchos de ustedes decepcionante porque pues no es tan amigable, pero funciona. Ok, entonces, ahora dice que en el menú de utilidades, en la parte superior, busca el menú que dice Work Plane, plano de trabajo, y ahí la primera opción, desplegar el plano de trabajo. Ok, ya está desplegado. Claro, en ese momento apenas debe ser perceptible que sobre las coordenadas, los tres ejes X, Y, Z, ha aparecido un nuevo sistema de coordenadas. Ahora se llama WX, WY y WZ. Ese es el plano de trabajo. Ok, entonces ahí está nuestro plano de trabajo. Avanza un poco más, vea la siguiente instrucción, al paso 5. Ahora, en plano de trabajo de nuevo, vas a hacer WP Settings y vas a pedir que ponga un sistema de coordenadas polares. Márcalo. Y en la parte siguiente nos pide que ponga la rejilla correspondiente a... Hay que poner un snap, una separación de punto 1. Punto 1. Y dile OK. Ahí está ya la rejilla con punto 1 de unidad. Recordemos, en este momento no... Aquí todas las unidades que tienen los puntos, las líneas, no tienen unidades. Es totalmente, llamémoslo así, adimensional. Ya está, sigue avanzando. Ahora vas a ir a el menú principal. Volvemos, menú principal es el que está a la derecha, perdón, a la izquierda de la zona gráfica. De nuevo, tienes que recorrer en la parte inferior de esa ventana hay una barra deslizante, recórrela. No, abajo del menú principal hay una barra deslizante. Regrésala a la izquierda, eso es. Ok, entonces hay que estar en preproceso, ya estamos. Ahora de nuevo Modeling, entra Modeling. Ahí a la opción que está resaltada, dale clic. Ve a Crear. Ahora en Crear áreas, ya está abierto áreas, ya está abierto. Y ahora busca Círculo. Y vas a pedir un círculo sólido. Y ahora nos pide que hay que seleccionar el centro del sistema de coordenadas. Entonces, el centro del sistema de coordenadas está el valor 0 en X, 0 en Y, y hay que colocar el radio. Si avanzas un poco en el tutorial, hay que colocar un radio de 1, radio 1. Entonces, lo que hizo el compañero fue colocar las coordenadas del centro del círculo en 0 en X, 0 en Y, y va a asignar un radio de 1 unidad. OK. Esos valores también se pueden ingresar con el cursor en la zona gráfica. De preferencia usen las ventanitas para ingresar los valores. Es lo más directo. Porque volvemos, la interfase con el usuario es no tan desarrollada. Ya tenemos esto y nos pide de nuevo salvar. Directamente en el botón de Save DB, salvamos, sigue avanzando en el tutorial.
Ok. Ok. Antes de continuar, vamos a ver cuáles son las características de esta área que se acaba de construir. El círculo que se acaba de construir, vamos a ver en números, porque en figura ya la vemos ahí. Ve a listar. Ok. Key points y selecciona las dos esquinas inferiores del área en morado. Acerca tu cursor a cada una de las esquinas. Selecciona ese key point y tienes que seleccionar el otro. Y entonces entre estos dos puntos seleccionados, dile OK. En el menú seleccionador, tomó el punto medio y en ese punto medio trasladó nuestro plano de trabajo. Antes de que continúes, ve a listar, ve al menú de listar y de nuevo ponle key points. Vamos a iniciar con key points, coordenadas solo coordenadas. Llevábamos 8 puntos para los dos rectángulos. Y entonces acaba de agregar el punto 9, 10, 11 y 12. Agregó 4 puntos para poder declarar el círculo. A ver, entonces cierra el listado de los key points. Ve a listar y ahora pon líneas. Dile OK, así en la opción por defecto. Y entonces llevamos 8 líneas, 4 para el primer rectángulo, 4 para el segundo, y aquí acaba de construir, al declarar el círculo sólido, la línea 9, 10, 11 y 12. Son 4 líneas más. Entonces, un círculo se lleva en sentido constructivo 4 líneas. Claro, volvemos a decir, la numeración la va haciendo automáticamente ANSYS. Cerramos y ahora ve justo al listar, pero ahora áreas. Debe de aparecer una nueva área. Ahí está el área 3. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo para declarar un círculo? Para declarar un círculo hay que tener 4 áreas. Y entonces, los 4 puntos están distribuidos de tal manera de tener cuadrantes. Entonces, la superficie completa, que es la circunferencia que rodea el círculo sólido, está construida por 4 líneas. Entonces, es la forma constructiva que se está haciendo para el círculo. Inicia en la línea 9, 10, 11 y 12. Debemos de aclarar también que estas áreas y las direcciones, es otra de las cosas, las direcciones hacen que nosotros tengamos áreas que puedan estar orientadas positiva o negativamente. Si nosotros seguimos regla de mano derecha, tomemos nuestra mano y en cualquiera de las áreas, ya sea el círculo o sean los rectángulos, vayan recorriendo las áreas de tal manera que la palma de la mano esté siempre viendo hacia el interior de la figura. Y entonces nuestro pulgar nos va a indicar cuál es la dirección de la normal que se va a tomar a esa superficie que se va a considerar la normal positiva. Entonces, estas áreas en general se construyen con una normal positiva. Entonces hay que tener en cuenta eso, es decir, convenciones de signos hay por todas partes. Ahora sí, despídelo. Ya se movió el plano de trabajo. Sigue avanzando en el tutorial. Nos va a pedir construir otro nuevo círculo. Entonces, la opción de círculo sólido ya está ahí resaltada en azul, nada más darle un clic.
y vuelve a colocar las coordenadas 0 en X, 0 en Y y radio 1. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con ese plano de trabajo? Nos llevamos unas coordenadas relativas al plano de trabajo. No tuvimos que darle la distancia que hay desde el sistema coordenado fijo, el global, sino nos fuimos a estas coordenadas locales. Ya estamos, pide salvar, avanza. Adicionar áreas. Entonces aquí se empiezan a hacer operaciones. Claro, estas operaciones que se hacen, aquí ANSYS le llaman operaciones booleanas. Operaciones booleanas en el sentido de que estas áreas van a poderse unir, vamos a poder hacer subtracción, vamos a poder hacer división, vamos a poder hacer cosas como si fueran conjuntos. Ok, entonces el menú principal nos pide preproceso, modeling. A ver, de nuevo, en la barra inferior, en la barra deslizante abajo, en la barra deslizante hasta abajo, eso, regresa. Modeling ya está abierto. Y lo que está abierto es operar. Entonces dale un clic en operar para cerrarlo. En operar. Perdón, no, estábamos bien, en operar. Booleanas. Enseguida de operar, luego dice adicionar. Ok, entonces, este de adicionar es algo así como si hiciéramos la unión. Vamos a unir las áreas. Áreas. Aparece el menú seleccionador y en este menú seleccionador, en el punto número 2, nos dice que hay que buscar el botón que dice seleccionar todas, pick all. Entonces, hasta la parte inferior en la izquierda hay un botón que dice seleccionar todas. Las 4 áreas ahora las ha unido en una sola. Bueno, si se acercan a su pantalla, ya con una buena resolución, van a notar un número de área. Ve a listar, ve a ver qué ocurrió en listar. Listar, key points, a ver, no, inicia con key points, para ver ese sentido constructivo. De todas los puntos que teníamos 4 para cada rectángulo, eran 8. 4 para el primer círculo, 4 para el segundo círculo, daría un total de 16 puntos. Ahora, de esos 16 puntos, ahora vemos el listado. Aparece el 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 7 no aparece. Está el 8, 11 y 16. Los key points que ha desaparecido o que no aparecen en este listado ya no fueron necesarios para poder definir esta área. Y entonces ANSYS quitó esos key points que no necesitó para construir la adición de las áreas. A ver, despídelo y ahora pide listar líneas. Listar líneas. Deberíamos de tener 4 líneas por cada una de las 4 áreas que tenemos, serán 16 líneas en total. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues solamente en este momento sobreviven la línea 2, la 3, 8, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Y ahí nos dicen de qué punto a qué punto va. Y nos da además la longitud de cada una de estas líneas. Ok. Ciérrala. Entonces, áreas. Teníamos dos rectángulos, área 1 y 2. 2 círculos, áreas 3 y 4. Cuando le pedimos que haga la unión de las áreas, la división de las áreas, tomó el área 1 y la puso en la siguiente área que es la unión, que es en la número 5. Toma el área 2 y la une en el área 5. El área 3, el área 4, pero estas primeras 4 áreas ya desaparecieron y entonces la única que sobrevivió es el área 5. Entonces, en la numeración, si ahorita creamos más áreas,
vamos a ver qué número le va poniendo al manejo de las áreas. Entonces, ahorita tenemos el área 5, dice que es un loop cerrado, formado por la línea 3, 20, 18, 17, 8, 21, 22, 19 y 2. Y esa es la secuencia de líneas que van a formar todo la frontera, el perímetro del área 5. Ciérralo. Entonces, dentro del software siempre hay una manera constructiva, perfectamente definida, para poder construir áreas. Una de las situaciones normalmente en los softwares de análisis es que podemos traer geometrías de algún otro lugar, podemos construir geometrías en algún otro software y esa geometría construida en algún otro software, cuando nosotros la queremos traer, tenemos que respetar el formato con el cual se hizo. Hay varios formatos con los cuales se pueden compartir información con otros softwares. Normalmente mucha gente prefiere hacer la geometría en algún otro software, es exportarla por ejemplo, hay un formato que se llama IGES, y ya en IGES ya se puede leer aquí. Claro, hay pequeños detalles en ese traslado de geometrías de otros softwares, pero bueno. Lo siguiente nos dice que hay que ir a Plot Controls, a la numeración, y tenemos que activar los números de las líneas. Entonces, buscamos dentro del listado y activamos números de líneas y dile OK. Entonces, en este momento, justo a la mitad de cada una de las líneas que forman parte de esta geometría, va a aparecer un número con una letra L. Entonces, L2, L17, L8, los números que por ahí aparecen. De nuevo, sí tenemos ese problema en el zoom, no nos mejora la definición. Ok, bueno, entonces continúa. Dice que hay que apagar ¿sí? Ciérralo. Entonces, nuestro plano de trabajo sigue presente ahí, excepto que no se está dibujando. Ok, entonces, a continuación dice que en el menú principal, en el paso 5, el menú principal hay que ir a preproceso, de preproceso a modeling. Bueno, ahí debería decir dibujo. Vamos a crear, de crear a líneas y después a línea de filete. Línea, y es la última opción, ¿sí? Línea de filete. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para seguir en la construcción de nuestra geometría? Justo, pues en general en el diseño de piezas mecánicas siempre tratamos de evitar justamente estas esquinas. Entonces aquí vamos a poner un pequeño redondeo. Claro, el proceso, bueno, ahorita lo vamos a ver. Líneas. Entonces dice, hay que seleccionar la línea 17 y 8. Con el cursor nos acercamos. Claro, en la selección de líneas hay que acercarnos justo al centro, bueno, sería el punto medio de la línea para poderla seleccionar. Si yo quiero seleccionar, imagínense varias líneas muy cercanas, y yo quiero seleccionar una, me tengo que colocar lo más cercano al punto medio de la línea que yo quiero seleccionar para que no seleccione alguna otra. Bueno, pues ahí son solamente dos, no hay ningún problema. Una vez que están seleccionadas, dile en el menú seleccionador, dile OK. Ok, ya están seleccionadas 17 y 8. Y ahora hay que colocar punto 4 para la línea de filete. Y dile OK. Entonces, en ese momento ha construido, claro, a ver, atención. Ahorita el compañero hizo un acercamiento, alejamiento, y en la parte superior de la ventana gráfica
podemos leer áreas. Entonces, en este momento, lo que se está dibujando son áreas. Lo que acabamos de hacer, o el compañero acaba de hacer, bueno, eso es, el compañero acabó de hacer, fue trazar una línea. Y como aquí este dibujo está dibujando áreas, pues esa línea no va a ser dibujada. Entonces, por eso, en el paso 10 nos pide ir al cuarto menú de la parte superior, del menú de utilidades, plot, y nos pide ahora que dibujemos líneas. Y entonces ahora sí va a aparecer justo la pequeña línea de ese redondeo que le damos a esas esquinas que no producen, bueno, que nos pueden llegar a producir cuestiones de concentración de esfuerzos, normalmente las queremos quitar. Ok, ya está la plot líneas, avanza. Ahora, dice que hay que hacer un acercamiento. No, cierra ese. No lo tomes. Despídelo, dile cerrar. Vamos a utilizar los iconos que están aquí. Vamos a usar la lupa. Hay una lupa, esa. Bueno, y ¿sabes qué? Antes de usar la lupa, salva. No nos ha dicho el tutorial que salvemos, pero recordemos, salvar es muy importante. Ok, ya salvamos. Entonces, con la lupa, tú vas a colocar cerca de la zona donde se creó la línea del filete, acércate ahí, da un clic y vas a poder abrir una ventana. Eso. Entonces ahí ya hiciste un acercamiento a una zona en particular. Claro, eso se puede hacer con el otro menú que aparece, pero aprovechemos que ya tenemos aquí el acceso directo vía los pequeños iconos. Y es lo que hice, es similar a lo que está en el tutorial. Avanza en el tutorial. Ahora dice que hay que ir a menú principal, preproceso, modeling, crear áreas arbitrarias por líneas. Áreas sería la primera opción, arbitrarias, áreas arbitrarias. Y es la por líneas. Exacto. Aparece nuestro menú seleccionador. Algo que no he aclarado. Por ejemplo, cada vez que nosotros hacemos una acción en esta versión de ANSYS, justo hasta abajo hay un cintillo. Y ese cintillo siempre aparece qué es lo que ANSYS está esperando que nosotros hagamos. Ahí dice, seleccione o introduzca las líneas que definen el área. Entonces, selecciona las líneas. Tienes que seleccionar las 3 líneas. Ya están. Dile OK. Y ya nos creó esa pequeña área. Claro, esa pequeña área, por ejemplo, tiene la línea 4, la línea, me parece 5, la otra si no logro percibirla, que es 1, línea 1. Entonces, por ejemplo, esos números, el 1, 4 y 5, cuando se creó este filete, esta curva para definir el redondeo en esa esquina, encontró primer número libre del listado de líneas. El 1 está libre, pues ahí metió la línea 1. Que por el radio que se le puso, tuvo que cortar la línea 17. La línea 17, que es la horizontal, la tuvo que cortar y crear esa pequeña línea en azul, que es la línea 4. Y la línea 8, que era la vertical, tuvo que cortarla y crear la línea 5. Claro, usó la 1, 4 y 5. 2 y 3 no utilizó esos números de línea porque esos números de línea ya están utilizados en alguna otra parte. Y entonces así va construyendo y utilizando su numeración. Va optimizando los números, tanto de puntos, líneas, áreas. Ok, entonces, el botón de Fit. ¿Qué es el botón de Fit?
es la lupa con el cubito para que ver toda la geometría. Y dibuja áreas, plot áreas. De nuevo, es el paso 9 que está ahí marcado. Y entonces ahí llegamos justo a lo que tenemos marcado en el... No, ahora sí nos pide salvar. Salvar. Nos pide de nuevo adicionar áreas. Adicionar áreas. Operar. Booleanas, ya está. Adicionar áreas. Seleccionamos todas. Bueno, son 2 áreas. Entonces, con esa pequeña área que se creó, quedó en el área 1, la grande estaba en el área 5. Cuando hace la adición, el primer número libre es el 2 y por eso por ahí aparece área 2, ahí en el centroide de la especie de L, justo en el centroide. Ok, ya está, ya se adicionaron, se salva. A ver, avanza. Entonces vamos a continuar con las instrucciones. En este momento nos va a pedir, bueno, el plano de trabajo lo volvemos a activar. Ahí vamos a construir un círculo. Entonces el círculo corresponde a un círculo sólido, crear área, círculo sólido. Con un radio de 0.4. Dile OK. Entonces ahí creo una nueva área. Hay que mover el plano de trabajo. Entonces, de nuevo, en la parte superior, hay que mover, dice offset WPA a las coordenadas originales, al sistema de coordenadas globales. Y de nuevo volvemos a crear un círculo sólido en esa posición de radio 0.4, con 0 en X, 0 en Y radio 0.4. OK. Entonces, en este momento tenemos 3 áreas. Nada más así por verlo. De nuevo, enlistar. Sí, nos pide apagar el plano de trabajo. OK. Claro, por ejemplo, ahí no hizo ¿cómo le llamaríamos? Un replot, un refresh. No refresca y, por ejemplo, ahí deja parte del... Sí, ese es el redibujar. OK, bueno, entonces ahí están las 3 áreas. Claro, tenemos líneas también. Entonces veamos, justo ahí está las áreas, tienen 4 líneas, 4 números de líneas, estos 2 círculos que se acaban de construir. Entonces se salva. Ahora lo siguiente es, vamos a quitar áreas. Es decir, a la área grande vamos a quitarle estas 2 áreas pequeñas y esos serían nuestros barrenos. Subtraer áreas. OK. Entonces, en la parte inferior nos dice, seleccione el área base. Entonces, aquí en en el cintillo inferior, seleccione el área base, cerca del centroide del área grande, ya la seleccionó. Una vez que hacemos eso, decimos aplicar, que es el segundo botón. No, aplicar, aplicamos. Ahora que ya cambió el letrero en la parte inferior, y ahora dice, seleccione e introduzca las áreas a ser subtraídas. Entonces te vas a acercar al centro de cada uno de los 2 círculos que se crearon
y los vas a seleccionar. Seleccionas uno, seleccionas otro y dile OK. Y ahora ya tenemos el área con los barrenos. Ya construimos la geometría. Yo sé que este proceso que ahorita hemos hecho, pues en cualquier software que ustedes manejen lo hubieran hecho en 1 minuto la geometría, no habría tanto problema. Ok, antes de pasar a algo más, de nuevo, voy a listar áreas. Ahora lo importante ahorita va a ser listar esta área. Veamos cómo está construido ahora, vemos la descripción. Quedó finalmente el área número 4 como número de esta área que tenemos. Entonces, el primer loop está formado por las líneas 8, 21, 22, 19, 2, 3, 20, 18, 17 y 1. El segundo loop que define la frontera del cuerpo está formada por las líneas 5, 4, 7 y 6. Y que corresponde parece que es el barreno inferior. Ese parece porque ahí se ve línea 4 apenas perceptible en número en el barreno inferior. Y el tercer loop, o la tercera parte que forma la frontera, está formada por la línea 10, 9, 12 y 11. Y son la parte del barreno superior izquierdo. Y entonces, así es como está definida la frontera completa, con 3 loops. La frontera global y las 2 fronteras de los barrenos. Con las líneas, cada una de las líneas formada por 2 puntos. Despide la ventanita de la información. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta versión? Al menos en esta primera parte, nos permite ver en el sentido constructivo dentro del software cómo va manejando la construcción de la geometría. Claro, cuando nosotros somos usuarios de software, normalmente no nos interesa eso. Claro, debería de interesarnos en algunas ocasiones porque si nosotros queremos hacer una simulación con nuestra propia geometría, necesitamos también saber construir geometrías para poder hacer análisis. Ya se salvó. Aquí pide que se salve con un nuevo nombre que se llame model.db. Este model.db nos va a servir. En el tutorial solamente se hace una sola simulación de este problema. Nosotros vamos a construir por lo menos 4 simulaciones diferentes para el mismo problema. Y vamos a después construir la simulación tridimensional del mismo problema para poder comparar los resultados contra los tridimensionales. Ok, ya se salvó. Ok, entonces la primera parte de geometría ya está hecha. Ahora vamos a la definición de los materiales. Ok, primer paso. Dice colocar preferencias. Entonces, con la barra deslizante vertical, ahí en el menú principal, súbela, sube la barra deslizante, no, en la barra deslizante súbela, para que aparezca la opción de preferencias. Entonces, los tipos de problemas que se pueden resolver. Se puede resolver problemas de mecánica de sólidos, térmicas, y ahí dice fluidos. También en el sentido de poder acoplar con problemas electromagnéticos, se puede seleccionar alguna de estas otras opciones. Ok, entonces decimos OK. Veamos que aquí en el tutorial aparecen 3 opciones en la parte inferior. Ahorita en lo que hicimos solamente apareció una sola opción, que es el método H. ¿Sí?
pequeñas diferencias de lo que ocurre en el tutorial con respecto a la versión que tenemos ahorita. Ok, continuamos. Ok, entonces definimos ahora las propiedades del material. Nosotros tenemos que conocer cuál es el modelo que se está resolviendo para saber qué constantes vamos a asignar. Entonces aquí le vamos a decir, ya tenemos el material y le tenemos que decir cómo se va a comportar. Entonces seleccionamos estructural. Aquí tenemos diversas formas de comportamiento. Está lineal y no lineal. Se le puede agregar propiedades de densidad, propiedades de expansión térmica, amortiguamiento, coeficiente de fricción o algo más. Vamos a ir a la primera opción de lineal, elástico, isotrópico. Ese es el modelo más básico que conocemos como ley de Hooke. La variable EX es el módulo de elasticidad. La variable PRXY es el coeficiente de Poisson. Y ahí nos dan los valores 30 E06. E6. Entonces son 30 por 10 a la 6 libras por pulgada cuadrada. Entonces, este es el primer dato que sí tiene unidades. Porque si yo ingreso el dato en el sistema internacional que usamos pascales, y sería, ¿qué? 100 gigapascales, creo, me parece que el módulo de la ciudad. Si yo utilizo ese, automáticamente todas las unidades que tiene el problema se transformarían en metros, porque pascales son newtons por metro cuadrado. Entonces aquí son libras por pulgada cuadrada. Decimos OK. Entonces ya están los datos del material. Claro, los datos del material siempre, en material, aquí en el menú de material, en el primer menú de esta ventanita, no, arriba, donde dice material, y ahí dale salir. Ok. De nuevo ve al listar, ve al menú de listar, y donde dice propiedades, y busca todos los materiales. Un poco más abajo, ahí, todos los materiales. Entonces, cualquier dato que nosotros ingresemos, siempre lo podemos revisar. Y ahí están justamente los dos valores. Claro, aquí escribió 0.3 por 10 a la 8, que equivalente al que se ingresó, y el 0.27. Cierro la ventanita. Entonces, aunque no lo veamos así en el sentido de que en alguna parte donde busco los datos con que se está resolviendo el problema, ahí se buscan los datos del material, que son dos constantes elásticas. Ok, continuamos. Entonces, nos dice que ahora vamos a seleccionar lo que se llama el elemento finito geométrico. Y se llama este elemento, aquí tiene un nombre que se llama plano 183, dice es un elemento bidimensional, es un 2D, cuadrático. El sentido de que sea cuadrático, por ahí cuando lleguemos a la zona de método elemento finito, vamos a ver cómo son esas formas geométricas y por qué es cuadrático. Podríamos entender que se va a utilizar un polinomio que tiene términos de orden 2. Entonces se está utilizando un polinomio en cada una de estas pequeñas regiones de 4 lados con 8 nodos que tienen polinomios, tal como dicen, de orden alto, ¿sí? Por el tipo de polinomio a utilizar. Lo aclararemos en el momento que veamos la situación de método elemento finito. Ok, bueno, entonces avanza.
avance en el... Entonces seleccionamos tipo de elemento, adicionar, correcto. Dice que ahorita no tiene nada definido, se le pone adicionar. Ahora, de este listado, selecciona donde dice sólido, solid. Del lado derecho apareció los diferentes elementos que se pueden estar utilizando. Entonces, el nombre del elemento, porque es una figura de 4 lados, se llama quad, de cuadrilátero, pero vamos a utilizar la segunda opción, que es un cuadrilátero de 8 nodos. Por ahí abajo hay un elemento, por ejemplo, el brick. El brick ya es un elemento tridimensional. Por ahí tetraedros, bueno, diferentes elementos con los cuales podemos generar el modelo que vamos a llamar el modelo discreto. Ya lo veremos. Dile, ya está seleccionado y dile OK. Entonces ya tenemos este elemento. OK, ahora, antes de salirnos de aquí, vamos a seleccionar el botón de opciones, ¿sí? Botón de opciones. Entonces nos dice que hay que seleccionar justo esto. Hay que buscar, dice el paso 7, seleccione esfuerzo plano con espesor. No, en K3, en la segunda pestaña. En la segunda pestaña. En esa pestaña selecciona ahí, esfuerzo plano con espesor. ¿Qué es lo que ocurre? El problema es tridimensional, el cuerpo tiene media pulgada de espesor, pero esa característica geométrica también se la vamos a ingresar al modelo. Con esta opción K3 y decimos OK. Dile OK. Bueno, ya está el elemento, entonces nos pide cerrar, close. Hasta ahí ya tenemos seleccionado un elemento, una forma geométrica para poder dividir esta forma geométrica que tenemos. El problema continuo es la figura que tenemos en este momento. Después de tipo de elemento, la siguiente opción en azul dice real constantes. Entonces la siguiente opción de donde está resaltado elemento, ahí está, dile adicionar. Dile adicionar. Y entonces esa ya está resaltada, ya está seleccionada por defecto, dile OK. OK, entonces para el elemento finito geométrico que utilicemos le vamos a poner espesor. Y entonces justo en la casilla vacía ponle el valor de 0.5. Ese va a ser el espesor que va a formar parte de la definición de matrices y vectores que por ahí se tienen que construir. OK. Y cierra esta ventana. No nos ha dicho, pero salva antes de que nos ocurra cualquier otra circunstancia. OK, entonces lo que decíamos, este cuerpo, así tal como está la figura, esta área en azul, para poder llenarla de puntos, necesitamos un número infinito de puntos. Y para cada punto hay que construir los elementos de desplazamiento, de formación y esfuerzo. Entonces no podemos a todos los puntos calcular estos 3 elementos. Y entonces lo que se hace normalmente es discretizar. Y la discretización es generar justamente una malla. Y ahorita lo vamos a hacer. Entonces, mallar el área. Entonces, en preproceso vamos a meshing
y la opción de la herramienta de mallado. Ok, esta va a ser nuestra herramienta con la cual nosotros vamos a, en cierto sentido, ir controlando la malla que vamos a generar. En muchos softwares es automático, ¿sí? Le decimos mallar y ya lo malló. Aquí se puede controlar un poquito más el aspecto del mallado. Entonces nos dice que global element, a ver, espérame, no, a ver, cancela. Ok, entonces, a ver, global size set, a ver, ¿sí? Ahí es la opción, sí, ok. Hay que teclear .5. Entonces, en la longitud del elemento. ¿Qué ocurre? Nosotros podemos tratar de, y es en teoría lo aconsejable, que las pequeñas regiones que se generen dentro de la forma geométrica del cuerpo continuo y nos dé ya el mallado, esos elementos sean lo más homogéneos posibles. Y estamos pidiéndole que no haga cuadrados que tengan longitudes de lado mayores de 0.5, que 0.5 de pulgada sea el límite máximo de los elementos. Dile OK. En el paso 5, bueno, aquí en esa pestaña ya está seleccionado áreas, no hay ningún problema. Debemos de notar que en la parte justo de lo que ahorita está resaltado en azul, en la parte siguiente dice Shape. Hay dos opciones, triángulos, tri o quad. En ese momento vamos a seguir el tutorial y vamos a generar un mallado con cuadrados. Con la opción Free. La opción Free, tal que como está seleccionado ahí, es un mallado libre. El programa se hace cargo de construir la malla. Ok, sí, el mallado, Mesh, botón de mallado. Nos aparece el menú seleccionador. En la parte inferior de la ventana de ANSYS nos dice seleccione el área a ser mallada. La seleccionamos y damos el Pickle. Bueno, podemos seleccionar el área. Ok, entonces esta es la geometría. El mallador es un programa específico que va generando cada una de estas zonas. En este momento, aquí vamos, salva, antes de que ocurra algo más, salva. Claro, el mallado tal como quedó comparado con la figura que nos muestran en el tutorial, difiere, no hay ningún problema, pero lo importante para nosotros es esto que está aquí. Vamos a verlo en listados. A ver, de nuevo, listar. Vamos a, ve al salvar, ¿sí? Malla, mesh.db. Dile OK. Ve al menú de listar. Ahora vamos a listar, lista nodos. A ver, nodos. Justo en este momento, cuando se crea una malla, entra la opción por defecto. Dile OK. En este menú que apareció, dile OK. Aquí, en este momento, están todos los puntos que rescató del problema continuo y que se los llevó a esta geometría. Claro, en la geometría, toma la barra deslizante de la derecha y vete hasta el final del listado. Esta geometría tiene 344 nodos. Normalmente en la estructuración de la resolución numérica del problema, de esas tres variables que les mencionaba, desplazamiento, deformación y esfuerzo, la deformación
se sustituye en la ley de Hooke, el esfuerzo se sustituye en la ecuación correspondiente a lo que llamaríamos la ecuación de equilibrio y se va a resolver para una única variable que es desplazamiento. Entonces, teniendo esta cantidad de 344 nodos, y por redondear, voy a poner 350. 350 va a calcular para un problema bidimensional en cada uno de estos nodos, va a calcular dos desplazamientos. Va a calcular el desplazamiento horizontal y el desplazamiento vertical. Y entonces tendríamos 350 por 2, tendríamos que para resolver numéricamente el problema va a construir una matriz de aproximadamente 700 por 700, 700 filas por 700 columnas y va a resolver el sistema matricial. Es lo que hace internamente. Entonces el número de nodos es importante porque nos indica cómo está, cómo va a ser ese sistema matricial que se va a tener que construir y resolver. Ok, despide este listado. Vuelve a ir al menú de listar y ahora vas a entrar a la opción que se llama elementos. Elementos. Primera opción, nodos más atributos. ¿Sí? Entra ahí. Y entonces, ¿cuántas regiones tenemos en toda la distribución? Pues tenemos, ve al final del listado. Tenemos 93 elementos. Ahora, lo importante de cada uno de estos elementos es de que, bueno, nos dicen a qué material, qué tipo de relaciones y algunas otras columnas. Pero lo importante son las últimas 8 columnas donde dice la palabra nodos. Por ejemplo, ahí está el elemento 81. Está formado por el nodo 298, el nodo 80, el nodo 78 y el nodo 297. Esos primeros 4 nodos corresponden a los 4 vértices. Luego, 234, 79, 236 y 235, esos van a corresponder a los nodos en el elemento finito geométrico, que son nodos intermedios en cada una de las 4 aristas. Y entonces nos dice exactamente qué nodos van a participar en cada una de estas pequeñas regiones. Despídelo. Ok. Entonces, geometría, materiales, partición del dominio. Una de las situaciones que debemos de ver así a simple vista, bueno, podemos ver a simple vista, es de que nosotros habíamos hecho, el compañero hizo 2 pequeños círculos que fueron extraídos de la figura del área grande, la L, y en este momento, este cuerpo, ¿qué le ocurre, por ejemplo, a los barrenos? Los barrenos, pues ya no son círculos. Por la distribución de puntos que hizo el mallador, la selección de puntos, ahora, pues en lugar de círculos, tenemos octágonos, porque hay 8 líneas que están definiendo los elementos finitos geométricos que están alrededor y forman parte de la geometría de el mallado. Entonces, una de las situaciones que debemos de entender, el cuerpo original tiene una forma, el cuerpo discretizado, que es lo que ahorita estamos viendo, tiene una forma muy parecida al cuerpo original. En muchas ocasiones no se puede pedir la igualdad y en general no pedimos que esta malla sea exactamente igual al cuerpo original, al cuerpo continuo. Los círculos exteriores o la parte de los círculos grandes que se habían hecho para la geometría de la L también ahora están formadas por pequeños segmentos de línea recta. Entonces hay pequeños cambios en la geometría. No nos
afecta. Puede ser que, claro, y por eso vamos a hacer varias simulaciones con varios números de nodos, con varios tipos de elementos, en el sentido tridimensional, para poder comparar qué me ofrece mejores resultados o mejores aproximaciones. Este mallado con cuadrados, pero ¿qué tal si lo hacemos con triángulos? ¿Qué tal si hacemos cuadrados más pequeñitos para que esos barrenos se parezcan mucho más al caso continuo? Ok, veremos eso. Ok, bueno, entonces ya está. Entonces tenemos 10 minutos para terminar el tutorial. Bueno, a ver si logramos terminarlo. Esperemos que sí. Y si no, bueno, pues continuamos la semana próxima. Entonces tenemos, enseguida lo que vamos a hacer va a ser aplicar condiciones de frontera. Entonces, el compañero está haciendo la trayectoria de menú principal, solución, definir cargas, aplicar, estructural, desplazamiento, sobre líneas. Necesitas mover ese menú. Ese menú, muévelo para poder trabajar con el barreno superior. Entonces, con el cursor te vas a acercar a cada uno de los 4 cuadrantes. Acércate lo más que puedas al centro de cada uno de los cuadrantes. Ok, entonces acércate a cada una de las líneas de lo que ahora es nuestro octágono. Hay 4 líneas. Selecciona, da clic. 1, 2, 3 y finalmente 4. Ok, ya seleccionamos esas 4 líneas. Dile OK en el menú seleccionador. Ahora, nuestro problema es bidimensional, entonces tiene UX y UY, son los 2 grados de libertad, de desplazamiento horizontal y desplazamiento vertical. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La primera opción, la que está resaltado, dice todos los DOF. DOF, la abreviatura de Degree of Freedom, grados de libertad. Entonces vamos a restringir que todos los puntos o todos los nodos que están en esas 4 líneas seleccionadas, les vamos a restringir con valor 0 su desplazamiento horizontal y su desplazamiento vertical. Dile OK. Entonces, esos puntos no se van a mover. ¿Por qué? Porque en la descripción del problema nos dice que ese barreno está soldado. Tiene un cordón de soldadura que hace que no se muevan. Entonces, está perfectamente empotrado. Ok, ya está. Nos pide dibujar líneas, plot líneas. El cuarto menú, plot líneas. Y eso hacemos este cambio para ver que hay pequeñas marcas que ya quedaron ahí. Y esas pequeñas marcas es justamente lo que hace que interpretemos que el desplazamiento horizontal y el vertical están restringidos en esas líneas. Ok. Aplicamos, ahora vamos al barreno inferior para aplicar fuerza. Si a este cuerpo no le aplicamos en alguna parte fuerza, pues no se deforma. Entonces hay que ir al barreno inferior. Entonces, definir, cargas, aplicar, estructural, cierra desplazamiento y ahora ve a presión sobre líneas. Ok, entonces esta presión sobre línea, ok, un acercamiento, está bien. Entonces nos pide seleccionar el cuadrante inferior izquierdo, la línea correcta. Entonces le decimos aplicar.
aplicar. Vamos a iniciar con un valor de 50. En la primera casilla libre le aplicamos 50. Si la presión fuera constante, eso es más que suficiente, pero la presión va a iniciar en 50 y va a ir aumentando hacia la parte inferior de la línea y va a llegar hasta 500 libras por pulgada cuadrada. Fuerza por unidad de área. Aplicar. Ahora seleccionamos el cuadrante inferior derecho. Hay que seleccionar el cuadrante inferior derecho. Ahí en el mismo barreno inferior. Esa línea. Dile aplicar. Y ahora la presión en el punto inferior de esa línea vale 500. Y en el último punto, hacia la parte superior, vale 50. Dile OK. Por ahí, bueno, apenas son perceptibles. Por ahí aparecen dos pequeñas flechas en rojo que apenas son perceptibles. Pero hay fuerza aplicada en la frontera. OK. Sálvalo y ya nada más vamos a pasar a la resolución. Y creo que hasta ahí nos va a dar tiempo. Claro, nos tomaremos la libertad en el próximo miércoles. Vamos a abrir la solución y vamos a empezar a visualizar más cosas. OK, entonces, en el momento en que, bueno, aquí apareció una ventana donde nos indica que es bidimensional el problema, que tiene 2 grados de libertad, que es un problema estático. Dice, la matriz ensamblada globalmente es una matriz simétrica y algunas otras condiciones que forman parte de la solución. Entonces, esa ventana en la grande, ciérrala. Y aquí donde dice resolver, justo en el momento en que se le da OK, va a construir el sistema matricial y lo resuelve. Entonces, quitando los nodos que están en las 4 líneas superiores del barreno a la izquierda, pues tal vez esté armando un sistema de 600, al menos pienso que son como 600 por 600. Ya lo armó, ya lo resolvió y ahora nada más nos queda ver los resultados. Bueno, posiblemente podamos ver un resultado. Entonces, ya hicimos preferencias, preproceso, ya vimos solución, que es donde ahorita... Y ahora vamos al cuarto menú que se llama el post-proceso. Entonces vamos a leer los resultados. Entonces, ANSYS en este momento, en la carpeta donde se guardó el archivo file, tiene varios archivos donde están generándose el aspecto de deformación, esfuerzos principales, esfuerzos de von Mises y muchas otras informaciones que son las que se van a graficar. OK, entonces pone el paso 23. Entonces dice, a ver, cierra leer resultados. En ese caso solamente hay un único resultado, que es la configuración deformada. En postproceso general, cierra leer resultados, sí, un clic ahí, y ahora plot resultados. Y es la primera opción, deformada. Y nos pide que seleccionemos la segunda opción, deformada y no deformada. Va a poner una de las configuraciones, antes de aplicar carga, la va a poner punteada por ahí,
Dile OK. Y ahora pon la lupa con el pequeño cubo para meter toda la gráfica. Eso es. Entonces ahí está dibujada la configuración deformada y la no deformada. Hay un cubo con una flecha apuntando hacia abajo, justo ahí en esos iconos a la derecha. El cubo que está con la flecha que está apuntando hacia, no, el cubo que está apuntando hacia, con una flecha hacia abajo. Más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Sigue, 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 sigue. ¿Dónde están las cabezas de flecha? Eso. Ahí. Ok, pero está bien. Por ahí, en la parte superior izquierda, nos dice desplazamiento, es lo que se está graficando. Paso 1, subpaso 1, tiempo 1. DMX, eso es lo más importante para nosotros en este momento. Ahí hay un número que es, claro, es algo difícil de leer, pero dice .001105. No, bueno, es de que por eso pedí la flecha para mover la geometría y poder leer ese número que está ahí. Y entonces nos está indicando que el máximo desplazamiento, el nodo que más se desplazó 1.195 milésimas de pulgada. O sea, aquí hay que tener cuidado porque esta figura, tal como nos la están dibujando, sí logramos percibir una configuración deformada y una no deformada. Pero la realidad es de que la configuración deformada, el máximo desplazamiento es de 1.195 milésimas de pulgada. Y claro, para los que ya usamos lentes y ya tenemos la vista cansada, poder percibir eso no sería factible. Entonces, este dibujo nos lo están poniendo así, muy, ¿cómo se podría decir? Escalado, para que nosotros veamos cómo se deforma. No es la magnitud real. La magnitud real del máximo desplazamiento es ese que tenemos ahí. 1. Y redondeando 1.2 milésimas de pulgada. Entonces, si dibujamos así, a escala 1 a 1, la configuración original y la deformada, pues prácticamente no vamos a notar diferencia entre las dos configuraciones. Eso es parte de lo que nos indica que el modelo de elasticidad lineal es válido, porque la elasticidad lineal no siempre es válido. Pero vamos a dejarle aquí porque ya estamos a 1 minuto para las 10. Salva. Entonces, para los demás compañeros, necesitamos que, con calma, si pudieron seguir la ejecución y la pueden repetir, nos vamos a quedar justo hasta aquí. Por ahí vamos a ver más resultados, vamos a ver un poco más el sentido de qué valores nos está arrojando. Pero ya tenemos la primera simulación. El anímate. Ok, bueno, pues. Claro, el anímate es algo así como una película de Disney, ¿sí? No corresponde a la simulación que estamos haciendo. Sí, dile OK. Sí. Por ahí se puede ver cómo baja y sube. Donde dice en esa ventanita, no la quites. En esa ventanita donde dice delay, espera, delay, ponle una espera menor. Sí, dale clic ahí. Menos. Ahí suéltalo. Claro, eso hace que las 10 figuritas, o los 10 dibujos que nos están pasando uno tras otro, se vea el movimiento más rápido. Si le pones más espera, se empieza
un dibujo, espera, otro dibujo, y entonces se ve más lento. Pero volvemos, eso es como si fuera película de Disney, es una animación, no es nuestra simulación. Nuestra simulación es la última configuración de formado. Eso es lo único que tenemos como resultado, la última configuración de formado. Claro, esto es como para, ¿cómo se podría decir? Impresionar a gentes que no saben cuestión de mecánica computacional. Bueno, listo, ya son 10:02. Deténlo, stop. Ciérralo, close. Y ahora sí, todo lo que se hizo ya quedó salvado. Revisaremos cómo recuperar el archivo y cómo volver a visualizar los resultados. Gracias por la participación. Y entonces esa es parte de la tarea que tenemos para... Ok, bueno, aquí, justo antes de salirnos, ANSYS siempre nos da una última oportunidad para salvar. Podemos salvar geometría y cargas y solución. Tercera opción, salvar todo, save everything, o salir sin salvar. Siempre ANSYS siempre nos va a dar esa opción. Entonces, si salvamos todo, dile OK y ya estás fuera. Ok, bueno, entonces nos estamos viendo el próximo viernes para continuar con la parte teórica.